Bien, hermanos, Señor les bendiga en gran manera, hermanos. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Que mi Señor sea con sus vidas. Aquí estamos entonces una vez más, hermanos, a la luz de las Escrituras. Un programa, hermanos, que enfatiza estudiar las Escrituras. Hay que estudiar las Escrituras como nunca antes en estos tiempos. Necesitamos la dirección, la guianza, necesitamos ser educados en su palabra, relacionarnos de una manera muy especial con Él. Así que doy la bienvenida a cada uno de ustedes, cuadrangulares.cl, ¿no es cierto?, la radio cuadrangular, y también, hermanos, a través de Facebook, que es nuestra plataforma ahí donde también transmitimos a través de videos, ¿no? Radio.cuadrangulares. Hermanos, un placer saludarles y esperamos poder contar con ustedes, poder que nos ayuden a compartir, que podamos tener esta bendición, hermanos, de compartir los estudios a diferentes personas. Ayúdenme a poder edificar a otros, hermanos. Hay gente que no le agrada, no le gusta mucho el tema, porque no está acostumbrada, hermano, pero necesitamos colocar eso ahí, plantar el hecho de que otros estudien un poquito la palabra del Señor. Hermanos, entonces ya partimos ahora ya con, partimos entonces con segunda de Timoteo. Ya terminamos, el día de ayer terminamos primera de Timoteo, ahora partimos con segunda de Timoteo, ¿no? Y aquí, hermanos, yo quisiera que Dios nos ayudara y nos bendijera en este día. Amén. Amén. Hermanos, vamos entonces vamos a hacer un pequeño resumen de 2 de Timoteo, o por lo menos una introducción, para que usted más o menos comprenda de qué se trata este libro, hermanos. Este libro creo que es muy precioso, muy bello. De hecho, hermanos, esta segunda epístola entonces fue escrita varios años después de la primera. Se cree que puede haber sido entre 2 a 4 años posterior, después, ¿no? Y presenta un cuadro totalmente diferente ante nuestros ojos, esta segunda de Timoteo. Pablo volvió a ser prisionero, ya, y él estaba esperando la muerte. En la primera epístola recuerde que él estaba en una especie de arresto domiciliario, ¿no? Estaba en una casa, pero ahora ya estaba encarcelado, seguramente en una prisión fría, dura, difícil, ¿no es cierto? Y esperando ya la muerte. Ya, pero la condición de los creyentes incluso se cree que ya se había deteriorado en ese entonces. Y entonces vemos como Pablo había plantado y había alimentado con tanto cuidado, ¿no es cierto? Pero sin embargo se apartaban, la gente se apartaba cada vez más de su fuente de vida, ¿no es cierto? Y de la fuerza del Señor, que es Cristo Jesús. Si eso no pasa hoy día solamente, eso ha pasado siempre. Siempre, hermanos, ha habido gente que no logra caminar, no logra, como decimos nosotros los chilenos, enchufarse, y no logra, hermanos. Entonces, pero incluso si la casa de Dios, la iglesia, ¿no es cierto?, está en decadencia, porque los creyentes se vuelven infieles al Señor, ahí vemos igual, hermano, la respuesta de Dios. Él permanece fiel. Jesús siempre ha hecho eso, siempre ha permanecido fiel. ¿Y porque Él no puede negarse a sí mismo? Entonces vemos que Pablo vio, hermanos, que su primer colaborador, Timoteo, podría estar asustado o tal vez desesperado por la muerte, la futura muerte de su padre espiritual, que en este caso era Pablo, ya que podría verse a sí mismo solo en medio, hermanos, del comienzo de la decadencia de la cristiandad. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, ¿para qué? Para animarlo, para fortalecerlo, ya prácticamente en esta epístola de despedida, porque se estaba despidiendo. Entonces Pablo ya no podía escribir sobre la casa de Dios o la iglesia del Dios viviente. La partida había progresado, había avanzado, tanto, hermanos, que tuvo que escribir sobre una gran casa ya con vasos para honrar y vasos de deshonra, hermanos. ¿Ya? De hecho, en 2 Timoteo 2:20 habla de aquello. Entonces, en la primera epístola, hermanos, Pablo había dado instrucciones sobre cómo organizar la iglesia, sobre cómo escoger a los ancianos, etc.
había delegado, había todo un trabajo de organización, ¿no? Pero en esta segunda epístola, sin embargo, habla ya sobre exhortaciones personales a Timoteo. Empieza a exhortar a Timoteo, ¿ya? Como por ejemplo una frase repetida que dice, pero tú, le dice, ¿no? En el verso 3.10, en el verso 3.14, en el verso 4.5, le dice, pero tú. Siempre está exhortándole en esta carta, y eso obviamente nos muestra que él nos exhorta a través de Timoteo, nos exhorta a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, y aquí vemos, hermanos, que no hay que ceder, no hay que resignarse. Por muy malo y difícil, hermanos, que sea el momento, la fuerza de Dios y la gracia del Señor Jesús siguen siendo las mismas, hermanos, para siempre. Siempre va a ser igual. Entonces, es por eso que esta epístola, la segunda epístola de Timoteo, ha sido un estímulo, ¿no es cierto?, a través de los tiempos, para aquellos cristianos hermanos que quieren seguir fielmente a su Señor y Salvador. ¿Se fija el detalle? Así que por lo tanto, hermanos, aquí solamente quiero dar algunas peculiaridades que es muy importante que veamos. Hay una frase muy fuerte y muy común que dice, en Cristo Jesús. A pesar de la decadencia de la cristiandad, vemos que el Señor Jesús permanece, como dijimos, siempre igual, ¿ya? Y en Él todo es seguro. Todo es estable, hermanos. Y en esta epístola, por lo tanto, encontramos 7 veces, fíjate, la expresión en Cristo Jesús. Ya las voy a analizar rápidamente. Primero, versículo 1.1 dice vida. En Cristo Jesús tenemos vida. El versículo 1.9 dice, en Cristo Jesús hay gracia salvadora. El versículo 1.13 dice, fe y amor. En Cristo Jesús hay fe y amor. O también el versículo 2.1 dice, manteniendo la gracia. En Cristo Jesús mantenemos la gracia. En el 2.10, en Cristo Jesús mantenemos la salvación. ¿Te fijas? Entonces, y también en el 3.12 habla de una vida piadosa. En Cristo Jesús podemos tener vida piadosa. Y la última, en el versículo 3.15, habla de fe. En Cristo Jesús tenemos fe. Obtenemos la fe. Entonces, hermano, qué rico, ¿no es cierto?, esta palabra, esta frase, en Cristo Jesús. Gracias a Dios por los que están en Cristo Jesús. Y de hecho quiero mencionar el resumen de los contenidos. En 1 Timoteo, estoy hablando del capítulo 1, vemos los sufrimientos de un siervo del Señor. En el capítulo 2 vemos el ministerio de un siervo del Señor. En el capítulo 3 vemos los recursos de un siervo en la decadencia de la cristiandad. Y en el 4 vemos a un siervo fiel y un Señor fiel. ¿Ok? Así que está bastante interesante lo que podamos ver en este capítulo 1 inicialmente, que estoy mezclándolo ahí con la introducción. Voy a leer un poquito del versículo 1 al 7 en el capítulo 1, hermanos. 2 Timoteo, no se olvide. Esta es una carta, dice, de Pablo, quien fue hecho apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y cuyo apostolado fue diseñado para dar a conocer a todos los hombres la promesa de Dios de la vida real en Cristo Jesús. A Timoteo, el suyo, niño amado le llaman esta versión, hijo amado puede ser, ¿no? Gracia, misericordia y paz os sean de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con la conciencia tranquila, como lo hicieron mis antepasados antes que yo, por todo lo que eres para mí, así como en mis oraciones. Nunca dejo de recordarte, porque recordando tus lágrimas cuando nos separamos, nunca deja de anhelar verte, para que me llene de gozo. Y agradezco a Dios haber recibido un nuevo recordatorio de esa fe sincera que hay en ti, una fe del mismo tipo que la primeramente vivió tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y que estoy convencido mora también en ti, le decía. Por eso les envío este recordatorio, para que mantengan al rojo vivo el don que está en ustedes y que les llegó a través de la imposición de mis manos sobre ustedes, porque Dios no nos dio el espíritu de temor, ¿cierto?, sino de poder, de amor y de autodisciplina.
Vamos a intentar ver estos versos de una manera más detallada. De hecho, hermanos, cuando Pablo habla de su propio apostolado, siempre hay ciertas notas, hermanos, que son inconfundibles en la voz de Pablo. Para él siempre eran ciertas estas cosas. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, él decía que su apostolado fue un honor. Él fue elegido, decía, él estaba convencido de eso. Él fue elegido por la voluntad de Dios. Y de hecho todo cristiano, todos ustedes, incluyéndome a mí, debiéramos considerarnos a nosotros mismos como un hombre elegido por Dios. ¿Te fijas? Un hombre elegido por Dios. Entonces, y de hecho, hermanos, también una segunda cosa que él ve, que eran muy ciertas para Pablo, su apostolado fue una responsabilidad. Él tenía tan claro eso, ¿no? Que Dios lo había llamado y tenía esa responsabilidad tan arraigada dentro de él. Dice que Dios lo eligió porque quería hacer algo con él. Él tenía convencido de eso. Hermano, Dios quiere hacer algo contigo. Dios tiene un propósito para tu vida y lo va a cumplir. Quería convertirlo, obviamente, en un instrumento por el cual las nuevas, ¿no es cierto?, de una nueva vida que llegaba a los hombres. O sea, lo iba a usar para eso. Ningún cristiano, hermano, ningún cristiano es elegido enteramente por sí mismo. ¿Me entiendes? Sino por lo que puede hacer por los demás. O sea, no es porque Dios quiere bendecirte a ti nomás y quiere engrandecerte y quiere hacer cosas lindas contigo. Todo tiene que ver con los demás, hermanos. Para eso Él nos llama, para bendecir a los otros. Entonces un cristiano es un hombre perdido en el asombro, diría yo, perdido en el amor y en la alabanza por lo que Dios ha hecho por él. Cuando hablamos de perdidos, estamos en otra con Él. En ese sentido, hermanos, en el amor, en la alabanza al Señor, cada día alabándole su nombre, ¿ya? Y que está ardiendo, ¿cierto? Se supone que estamos ardiendo de entusiasmo por decirle a otros hermanos que Dios puede hacer lo mismo por ellos. Así que Dios nos dé fuerza y valentía en eso. También, hermanos, él estaba consciente de que el apostolado también fue un privilegio, hermanos. Y es muy significativo, hermanos, ver lo que Pablo concibió como su deber llevar a los demás. Entonces, en este caso, él necesitaba llevar la promesa de Dios, no su amenaza, hermanos. Para él el cristianismo no era una amenaza de condenación, fueron las buenas nuevas de salvación. Y vale la pena recordar, hermanos, que los evangelistas más grandes, ¿no es cierto?, y misioneros más grandes del mundo, la idea de ellos no era aterrorizar a los hombres, sacudiéndolos, por así decirlo, o mostrándoles las llamas del infierno, sino para moverlos a una sumisión asombrada ante la vista del amor de Dios. Vean al Señor. Y Dios, usted sabe cómo Dios trabaja con nosotros, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, la dinámica de su evangelio fue el amor, siempre, no el miedo. Y ojo con eso, porque a veces se predica mucho la doctrina del terror, ¿no? Hermanos, inicialmente es, ¿no es cierto?, la doctrina del amor. Y obviamente cuando ya alguien sabemos que no tiene vuelta, no quiere nada, incluso va contra la iglesia, bueno, hay que presentarle también la doctrina del infierno. Pero lo primero son las buenas nuevas de salvación. Entonces, como siempre, hermanos, cuando habla con Timoteo, hay una cosa rica, ¿no? Hay una calidez, hay un efecto amoroso, ¿no es cierto?, en la voz de Pablo, cuando él le dice, mi hijo amado, lo llama, ¿no es cierto?, a este Timoteo. Como sabemos, era su hijo en la fe, ¿no es cierto?, y de hecho los padres de Timoteo le habían dado vida física, pero fue Pablo quien le dio la vida eterna. Así que, y de hecho muchas personas que a lo mejor nunca han conocido o van a conocer la paternidad física, han tenido gozo, hermano, mucho gozo y el privilegio de ser padres o madres en la fe
Y fíjate, hermanos, que no hay gozo mayor que ese, no hay un gozo más rico, hermanos, que traer un alma a Cristo. Conviértase, hermanos, en un padre espiritual, una madre espiritual. Eso le va a traer gozos inefables, hermanos. Entonces, vemos entonces que el objetivo de Pablo, ¿cuál es? Al escribir, es inspirar, es fortalecer a Timoteo, que es lo que quiere con nosotros, ¿no? Inspirar, fortalecer a cada uno de ustedes para su tarea. En este caso, en el caso de Timoteo, era para fortalecer la tarea que tenía que hacer en Éfeso. ¿No es cierto? Timoteo era joven y tenía una ardua tarea para luchar contra las herejías, contra las infecciones que sin duda estaban ahí amenazando a la iglesia. Entonces, hermanos, para mantener alto su valor y su esfuerzo, hermanos, Pablo le recuerda a Timoteo algunas cosas. Vamos a ver cuáles son las cosas que le recuerda Pablo a Timoteo. Veamos, primero, le recuerda su propia confianza en él, o sea, que Pablo estaba confiando en él. Y no hay mayor inspiración, hermano, que sentir que alguien cree en nosotros. ¿Te fijas qué rico, hermano, cuando alguien tiene la confianza? Y sobre todo Dios, hermano, ha creído en ti, ha confiado en ti. Una apelación al honor es siempre, hermano, más eficaz que una amenaza de castigo, ¿no? En este caso, el miedo a defraudar a los que nos aman es algo purificador. En este caso, no digo el miedo, ¿no es cierto? Es como el dolor quizás a defraudar a alguien, de alguna manera nos purifica. En este caso, que fallemos al Señor debe ser difícil para vivirlo, ¿no? Entonces, hermanos, segundo, le recuerda su tradición familiar. ¿Te fijas? Le recuerda su tradición familiar. Timoteo caminaba con una excelente herencia, por así decirlo, y si fallaba, no solamente iba a manchar su propio nombre, sino que también iba a disminuir el honor de su apellido. Era un tema de que toda su familia, o gran parte de su familia, era creyente, eran de los buenos creyentes, hermanos, que aparecen nada menos que en las Escrituras. Así que él tenía que mantener esa tradición familiar, hermanos. Es una buena ascendencia. Es uno de los mayores dones que pueda tener un hombre. Así que, hermanos, yo quisiera, ¿no es cierto? Hemos luchado para que nuestros hijos conozcan al Señor con palabras, con ejemplos, con vida. Esperamos que ellos también hagan lo mismo con su descendencia, ¿no es cierto? Así que demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y que nunca tengamos que deshonrarlo. Así que una tercera cosa que le recuerda, que fue apartado, hermanos, apartado para el cargo y el don que le fue conferido. ¿Entiende? Apartado para el cargo y el don que le fue conferido. Ojo, Dios, hermanos, te apartó para el cargo que tienes y los dones que Dios te ha dado y que te ha conferido. Entonces, una vez que un hombre entra ya al servicio de cualquier asociación, ya con una tradición, cualquier cosa que haga no solo le afecta a sí mismo, ¿ya? Ni debe hacerse solo con sus propias fuerzas, ¿ya? Existe la fuerza de una tradición en la que basarse y el honor de una tradición que preservar. Y eso, fíjate, hermano, que es especialmente cierto en el caso de la iglesia, ¿ya? En la que servimos. Tiene su honor servir al Dios vivo en el lugar donde tú estás. Damos gracias a Dios por eso, hermanos. Y fíjate, hermanos, que quien les sirve en este honor de estar en un lugar, en un grupo de creyentes, hermanos, se fortalece, ¿sí? Se fortalece con la conciencia de la comunión de todos los santos. Claro, esto de estar entre medio de los santos es algo que nosotros lo tomamos como algo muy ligero, pero no, Señor, es un honor que Dios nos ha conferido a nosotros, ¿no? También le recuerda, en cuarta cosa, le recuerda las cualidades que deben caracterizar al maestro cristiano, ¿no es cierto? Esto como los vio Pablo, en ese momento eran 4. Por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? Las cualidades que deben caracterizar al maestro cristiano. ¿Cuáles son? Primero, hubo coraje, ¿ya? Hubo coraje.
ya en todo lo que era el servicio cristiano, que Dios nos ayude a tener ese coraje, ya siempre se necesita valor, sí, siempre se necesita valor para ser cristiano. Y ese valor proviene, ¿sabe de dónde proviene esto? De la conciencia, hermanos, continua de que estamos en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, los hombres de la antigüedad no iban a la muerte con los ojos puestos fijos, diría yo, en Cristo, no. Tuvieron tal valor que yo diría que era sobrenatural, por así decirlo, ¿no? También había, hermanos, poder, otra cosa, poder. En cada uno de ustedes debe haber eso, poder. En el verdadero cristiano está el poder, hermanos, de sobrellevar la situación. Está el poder de asumir una tarea agotadora. Está el poder de permanecer erguido, ¿no es cierto?, frente a la situación devastadora, como el caso de ahora, de hoy, de estos días. Nos mantenemos levantados, con fuerza, erguidos. Está el poder de retener la fe frente al dolor abrasador del alma o de la desilusión, porque a veces vienen estas cosas, hermanos. El cristiano es característicamente el hombre, hermanos, que podría pasar el punto de ruptura, ¿no es cierto?, y no romperse. O sea, probado al máximo, pero ahí estamos, firmes, ¿ya? No solo, entonces, quiero repasar, antes que se me vaya todo, ¿no? Primero, ¿qué dije? Primero le recuerda, hermanos, su propia confianza en Él. Segundo, le recuerda su tradición familiar, de dónde venía. Tercero, le recuerda que fue apartado para el cargo, ¿ya? Y el don que se le había conferido. Cuarto, le recuerda las cualidades que deben caracterizar al maestro cristiano. Y aquí estamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Primero, tenía que haber coraje, ¿ya? En este caso, valor. Tenía que haber poder. Y voy al tercero ahora que no lo había dicho, amor. Claro, el maestro cristiano tiene que tener amor. En el caso de Timoteo, tenía que tener amor por los hermanos, por la congregación del pueblo de Cristo, hermanos, ¿no? Qué rico, hermanos, cuando Dios te coloca en algún lugar. Acuérdate que estas son epístolas pastorales, le hablan mucho a los líderes, a los pastores, hermanos, a los ministros. Bueno, y también hay principios, por supuesto, para los creyentes, para los obreros cristianos, por así decirlo. Entonces, es precisamente ese amor lo que le da al líder cristiano, al pastor cristiano, sus otras cualidades. Debe amar tanto a su pueblo, ¿no es cierto? Tanto debemos aprender a amar al pueblo que cualquier trabajo que sea demasiado pesado, ¿no es cierto?, podrá llevarlo a cabo sin ningún problema. ¿Por qué? Por el amor, ¿se fija? Por muy la situación que se encuentre, por muy amenazadora que sea, no nos va a intimidar. ¿Por qué? Porque hay amor, tenemos amor por las ovejas, por los hermanos. Ningún hombre, hermanos, debiera entrar en el ministerio de la iglesia a menos que haya amor. Nadie, yo creo que debiera haber una especie ¿no es cierto?, de prueba ahí, ¿eh? ¿Qué tanto ama a la gente? Porque si no, hermanos, está perdido. Necesitamos amar al pueblo de Dios con todo nuestro corazón, ¿ok? Y también, hermanos, hay una última, que esta me llama mucho la atención. Había autodisciplina. Todo maestro, todo líder tiene que tener eso, autodisciplina. Y la palabra, hermanos, la palabra en el original es sopronismos. Y de hecho, esta es una de las tantas palabras que no son fáciles de traducir, pero fíjate que alguien la ha definido como la cordura de la santidad. Esto es autodisciplina, cordura de la santidad. Y Falconer lo define como control de uno mismo ante el pánico o la pasión. Control de uno mismo ante el pánico o la pasión. Entonces, vemos que es solo Cristo quien puede darnos ese autodominio.
Solo Cristo puede darnos esa bendición que nos impedirá ser barridos y que nos impedirá salir arrancando. Ningún hombre puede gobernar a los demás, hermanos, a menos que primero se haya dominado a sí mismo. Eso es increíble, hermano, cuando los líderes no tienen dominio o autodisciplina en ciertas cosas. La verdad es que es un desastre. Por ejemplo, si un líder no tiene el plan, no tiene la autodisciplina de la lectura, de la palabra, de la oración, de todo, del deber que tiene que hacer, entonces imagínate, o cuando tiene que enfrentar algún conflicto, ¿cómo lo hace? Entonces necesitamos eso, hermanos. Entonces, aquí vemos, hermanos, que esta palabra, sopronismos, esta palabra, hermanos, es ese autocontrol que es divinamente dado, que hace que un hombre sea un gran gobernante, fíjate, un gran gobernante de los demás, porque es, ante todo, ya, el servidor de Cristo, pero también es el amo de sí mismo, ¿te fijas? Por eso es que hay tanta gente que la pasa mal y que anda puros porrazos porque no se controla, no tiene autocontrol. O sea, como dije, hermanos, como dije, somos gobernantes somos llamados a participar en el gobierno de la iglesia, ¿cierto? Porque somos sus servidores, somos sus siervos, pero también nos gobernamos a nosotros mismos. Y tenemos mucho ojo y mucho cuidado con todo lo que hacemos, ¿ok? Entonces, vemos, hermano, entonces que ya pasando ya al Evangelio, ya empieza a hablarle que el Evangelio vale la pena sufrir, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Estoy hablando del versículo 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. No te avergüences de mí, su prisionero, pero acepta conmigo el sufrimiento que trae el Evangelio y hazlo en el poder de Dios. Mire, hazlo en el poder de Dios que nos salvó y que nos llamó con un llamado a la consagración, un llamado que no tenía nada que ver con nuestros propios logros, sino que dependía únicamente en su propósito y en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y todo esto fue planeado antes de que el mundo comenzara, pero ahora se manifiesta plenamente a través de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esa palabra aparición la vamos a analizar, pero lo más probable es que nos alcance para mañana, ¿no? Pero es bien interesante esa palabra, aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y trajo la vida e incorrupción a la luz por medio de las buenas nuevas en él, ¿no es cierto? Que Él trajo buenas nuevas en cuyo servicio ha sido designado heraldo, apóstol y maestro. También estas palabras son muy buenas tratarlas. Bien, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Entonces, es inevitable, hermanos, es muy inevitable que la lealtad al Evangelio traiga dificultades, traiga problemas. Para Timoteo significaba lealtad a un hombre que era considerado un criminal. Él era leal a Pablo y en ese entonces Pablo estaba a punto de ser ejecutado, hermanos. Porque como escribió Pablo, estaba él en prisión en Roma, ¿no es cierto? Pero aquí Pablo presenta el Evangelio en toda su gloria. Algo por lo que vale la pena sufrir, le dice. Entonces, a veces por implicación y a veces por declaración directa, ¿ya? Saca a relucir elemento tras elemento en esa gloria. Y pocos pasajes, fíjate, hermanos, del Nuevo Testamento tienen en ellos y detrás de ellos tal sentido de la pura grandeza del Evangelio. Veamos un poquito de esto del Evangelio. Primero le dice, el Evangelio es el Evangelio del poder. Lo primero que le dice, ¿te acuerdas cuando Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, ¿cierto? Y potencia. Entonces cualquier sufrimiento, hermanos, que implique, debe ser soportado, ¿cómo? En el poder de Dios, en el poder de Dios. ¿Ya? Para el mundo antiguo el Evangelio era el poder de vivir prácticamente. Claro, los que se mantenían con vida era por el poder de Dios. Y esa misma época en la que Pablo estaba escribiendo fue la época del gran suicidio, por así decirlo. Convertirse en un creyente era prácticamente suicidarse, hermano.
no lo digo voluntariamente, sino que eran como ovejas que iban al matadero, hermanos. Entonces, vemos que los pensadores antiguos, de principios más elevados, eran los estoicos. ¿Has escuchado hablar de los estoicos? Pero tuvieron su propia salida cuando la vida se volvió intolerable. Ellos tenían un dicho que decía: Dios les dio vida a los hombres, pero Dios les dio a los hombres un don aún mayor de poder quitarles la vida, digamos. ¿Te fijas? Ellos decían: si Dios nos dio la vida, Dios también me la puede quitar, así que no hay problema. Entonces, el Evangelio era y es poder. Pero fíjate, ¿poder para qué? Poder para conquistar primero. ¿A quién tiene que conquistar? El yo. Tenemos que conquistar. Tenemos una lucha increíble a veces con la naturaleza pecaminosa, que aún la tenemos, el viejo hombre. Primero hay que conquistar. Poder, ¿para qué? Para conquistar el yo. ¿Entiendes? Poder para dominar la circunstancia. Otra cosa. Hay que tener eso, ¿no? En el nombre de Jesús. Dominamos la circunstancia. Poder para seguir viviendo, hermanos, cuando la vida a veces se hace imposible, hermanos. A veces se hace imposible de vivir para muchos creyentes en diferentes países, en diferentes lugares. O poder, hermanos, para ser cristiano cuando parece imposible ser cristiano. Felizmente aquí no tenemos persecución aún. Pero para otros a veces es muy duro, muy difícil ser un creyente, hermanos. Entonces también, eso es lo que dice el primero, ¿no? El evangelio del poder. Eso hay que anotarlo, evangelio del poder. Segundo, hermanos, es el evangelio de salvación. Dios es el Dios que nos salva. El evangelio es rescate, hermano, ¿ya? Es el rescate del pecado. Libera al hombre de las cosas que lo tienen bajo su control. Le permite romper con los hábitos que son inquebrantables. Hay gente que no logra salir de ciertas cosas y no va a salir a menos que Cristo esté en ellos. Hermanos, hábitos inquebrantables. Entonces el evangelio es una fuerza salvadora, hermanos, que puede hacer buenos a los hombres malos. ¿Te fijas? También, como tercera cosa, es el evangelio de la consagración. No es simplemente el rescate de las consecuencias del pecado pasado, hermanos. Es un llamado a caminar por el camino de la santidad. Claro, Dios nos llama, hermanos, a caminar en la santidad una y otra vez, día a día. De hecho, hermanos, se mencionan allí algunos ejemplos como para ver esta transformación. Se habla de un gángster en cierta ciudad, hermanos, que había estado recién en prisión y por un robo con violencia cruel, y él iba, ¿no es cierto?, a reunirse, ¿no es cierto?, con una pandilla, con miras a participar en el siguiente robo, cuando él roba del bolsillo de un hombre, ¿cierto?, roba algo, ¿no es cierto? Y luego que para darse cuenta de qué había sido, era nada menos que y para su disgusto, era un Nuevo Testamento. Como tenía tiempo de sobra, ¿no es cierto?, empezó a pasar las páginas, ¿no es cierto?, sin hacer nada, y comenzó a leer, y pronto, hermanos, dice que se sumergió profundamente en el libro, y leyó de tal manera que pocas horas después acudió a sus viejos camaradas y rompió con ellos para siempre, ¿ya? Entonces, para ese ex convicto, el evangelio era llamado a la santidad. ¿Te fijas, hermanos? Por eso hablamos del evangelio de la consagración. O también hay otro caso, hermanos, de un joven árabe que se habla, hermanos, que tenía una disputa enorme, hermanos, con un amigo, ¿ya? Y viene y se encuentra con un evangelista que tuvo una conversación con él y le pregunta, hermanos, dice yo odio tanto a este personaje, tanto que planeo vengarme, incluso hasta el punto de asesinarlo. Entonces, hermanos, dice que un día, dice que el evangelista lo sedujo para que comprara un ejemplar de Mateo,
y dice que él lo compró solamente para complacerle a él, ¿no? Pero nunca tuvo la intención de leerlo. Pero cuando se iba a acostar esa noche, nunca tuvo, en este caso el libro se le cae de su bolsillo, dice que lo recoge y comienza a leer. Entonces cuando llegó al lugar donde dice, habéis oído que se ha dicho de antemano, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa corre peligro de juicio. Entonces recordé, dice, el odio que estaba alimentando contra mi enemigo, y a medida que leía, mi inquietud creció hasta que llegué a las palabras cuando dicen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces dice que él se vio obligado a gritar, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Entonces dice que la alegría y la paz llenaron su corazón y dice que el odio desapareció en forma instantánea. Y él dice, y le comentaba después, ¿no es cierto?, a este mismo evangelista, que desde entonces soy un hombre nuevo y mi mayor deleite es leer la palabra de Dios. Entonces fue el evangelio, hermano, que puso a este ex convicto, a este hombre, este gángster, ¿no es cierto?, y a este posible asesino, ¿no es cierto?, árabe, ¿no es cierto?, que en el camino de ¿dónde? En el camino de la santidad. Y es aquí, fíjate, hermano, donde se derrumba gran parte del cristianismo en nuestra iglesia. Y aquí quiero que pongamos atención, hermanos. Hay mucha gente en nuestras iglesias que no cambian, hermanos. ¿Sabía usted que el cristianismo que no cambia, ¿cierto? Un cristianismo que no cambia, no es real. No es real. El hombre que ha conocido el poder salvador del evangelio es un hombre que cambia, es un hombre cambiado, transformado en su negocio, en su placer, en su hogar, sobre todo en su carácter. Tiene que ser cambiado. Debe haber una diferencia esencial, hermanos, entre el cristiano y el no cristiano, porque el cristiano ha obedecido el llamado a caminar por el camino de la santidad. ¿Te fijas, hermano? Yo creo que nuestras iglesias a veces están con mucha gente que no tiene cero cambio, hermanos. Así que, ¿qué clase de cristianismo estamos llevando? Es la pregunta, hermanos. Si es un cristianismo que ha transformado tu vida, que ya no eres ni la pizca de lo que fuiste un día, es porque es un evangelio, es un cristianismo real, hermanos. Así que también es el evangelio de la gracia. No es algo que logramos, es algo que aceptamos. Dios no nos llamó porque somos santos, nos llamó para santificarnos. Si tuviéramos que merecer el amor de Dios, hermanos, nuestra situación sería desamparada, desesperada. El evangelio es un don gratuito de Dios. No nos ama porque merecemos su amor, porque somos más lindos, porque nos portamos mejor. No, nos ama por la pura generosidad de su corazón. No te olvides, es el evangelio de la gracia, ¿ya? Es el evangelio del propósito eterno de Dios. O sea, fue planeado antes de que comenzara el tiempo. Así que nunca debemos pensar que una vez Dios, hermanos, fue ley severa, que solo desde la vida y la muerte de Jesús ha sido amor perdonador. No, dice que desde los principios de los tiempos, el amor de Dios ha buscado a los hombres y les ha ofrecido su gracia y les ha ofrecido su perdón. Entonces, el amor es la esencia de la naturaleza eterna de Dios. Hermano, es el evangelio de la vida y la inmortalidad. O sea, Pablo tiene la convicción de que Cristo sacó a la luz la vida y la incorrupción. El mundo antiguo temía la muerte, fíjate, hermanos, y si no le temía, lo consideraba una extinción, eso lo consideraba. Entonces el mensaje de Jesús era que la muerte era el camino a la vida y que lejos de separar a los hombres de Dios, los acercaba obviamente a su presencia. Y también, hermanos, es el evangelio del servicio. ¿Ah? Hasta aquí voy a quedar, yo creo, aquí en el evangelio del servicio, para mañana seguir con la segunda parte. Aquí vemos que este evangelio fue el que convirtió a Pablo
en un heraldo o en un predicador, en apóstol, en maestro de la fe, ¿ya? Y eso lo vamos a analizar el día de mañana. Hermanos, entonces ha sido un placer estar con ustedes. Compártalo, por favor, el estudio dentro de las posibilidades. Tampoco quiero presionarlos más allá de la cuenta, pero es urgente que la iglesia comience a estudiar la palabra del Señor con más intensidad, con más profundidad. Y si esto es una gotita para ayuda de su conocimiento, de su relación con el Señor, de descubrir ciertas cosas que Dios te habla, bien, que sea de bendición para sus vidas. ¿Ven? Así que un abracito, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes y gracias por seguir a este humilde siervo, hermanos, no para la gloria, la mínima gloria, ni nada, es para el Señor, que el Señor nos ayude. Hermanos, en este minuto estamos trabajando con Eduardo Zamorano, fielmente en esto de la radio, enseñando la palabra del Señor de alguna u otra manera. Así que ayúdenos a compartir cuando hacemos los videos por Facebook o cuando estamos conectados en la radio. Invite a otros que escuchen. Amén. Es un placer, un honor, mucha bendición, hermanos, y nos estamos encontrando el día de mañana. ¿Ok?